¿Y si te dijera que hay una sola frase que, si la dices justo antes de dormir, puede hacer que esa persona que hoy parece distante, fría o incluso desconectada, comience a sentir por ti un amor tan profundo y magnético que no podrá explicarlo ni resistirse? Puede que suene exagerado, puede que incluso dudes, pero lo que estás a punto de aprender no es magia ni superstición. Es una técnica basada en ciencia energética, en neuroplasticidad y en cómo influimos en el subconsciente de los demás a través del campo cuántico. Y si te quedas hasta el final, no solo vas a descubrir la frase exacta, sino el momento perfecto para decirla, el estado mental necesario para activarla y, sobre todo, cómo sostener esa frecuencia en tu día a día para que esa persona empiece a enamorarse de ti sin saber por qué y te lo demuestre. Esto no lo digo en teoría. Lo digo porque cientos de personas que han usado esta práctica están viendo resultados que parecen milagros. Mensajes que llegan de repente, reencuentros inesperados, confesiones que nacen de lo más profundo del otro, sin ninguna explicación lógica. Y no es casualidad, es vibración, es física aplicada a la emoción. Es lo que pasa cuando hablas desde tu alma al subconsciente del otro, justo cuando está más receptivo, en el umbral del sueño. Y ahí es donde entra esta frase, dicha una sola vez por noche. Desde un estado de calma profunda, puede sembrar una señal tan clara en su campo emocional, que empezará a recibirla como si fuera un pensamiento propio, una intuición, una necesidad interna de acercarse a ti. Lo sentirá como algo suyo, sin darse cuenta de que fue activado por tu energía. Pero para que esto funcione de verdad, necesitas entender algo esencial. Lo que te han enseñado sobre el amor no sirve. Te dijeron que tenías que esforzarte, que tenías que hacerte notar, que tenías que estar disponible, demostrar, entregar, convencer. Pero eso solo te ha llevado a sentir que das mucho y recibes poco, que estás ahí. Pero esa persona sigue sin verte. ¿Te ha pasado? Esa sensación de estar entregando todo y aún así, sentirte invisible. Déjame decirte algo. El problema no eres tú. El problema es desde dónde estás emitiendo tu energía. Porque el amor no se atrae desde la necesidad, se atrae desde la vibración. Y cuando persigues, vibras carencia. Cuando dudas, vibras rechazo. Cuando esperas que el otro te dé lo que tú no te estás dando, creas una frecuencia que repele, no que atrae. Por eso esta técnica es tan poderosa. Porque no depende del otro. No necesitas que te responda, que te llame, que te vea. Solo necesitas hablarle a su subconsciente desde el tuyo. Y el momento más potente para hacerlo es justo antes de dormir, cuando tus ondas cerebrales bajan, cuando el cuerpo se relaja y la mente consciente, esa que siempre bloquea, duda, interfiere, se apaga. Ahí es cuando puedes hablarle directamente a tu subconsciente y desde ahí al suyo. Porque cuando tú emites una señal emocional limpia, coherente, alineada con el amor, esa energía viaja, esa energía se siente. Y aunque no sepa por qué, va a empezar a soñarte, a pensarte, a extrañarte y a necesitarte emocionalmente. Así que sí, hay una frase, una sola, pero lo importante no es solo decirla, es quién eres tú cuando la dices. Es desde qué emoción la lanzas, desde qué vibración, porque si lo haces bien, y lo haces cada noche como una ofrenda vibracional, vas a ver cómo esa persona empieza a sentir algo que no puede ignorar, no porque tú lo estés forzando, sino porque su alma está recibiendo tu llamado. Y lo que viene después de eso, puede cambiarlo todo. Prepárate, porque ahora que sabes lo que esta frase puede provocar, vas a aprender exactamente por qué funciona, cómo prepararte para usarla y cómo convertirte en un canal tan poderoso que su subconsciente empiece a enamorarse de ti, sin poder evitarlo. Y ahora que comprendes el verdadero poder que se activa cuando dejas de perseguir el amor y comienzas a proyectarlo desde tu centro, necesitas entender por qué el momento justo antes de dormir es tan crucial, tan determinante, tan cargado de potencial para transformar tu realidad emocional.
porque no es lo mismo lanzar una frase al azar durante el día, que sembrarla cuando tu mente está a punto de entrar en su estado más receptivo. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas de Joe Dispenza. El subconsciente no duerme. Mientras tú cierras los ojos y tu cuerpo descansa, tu energía sigue vibrando, tu campo sigue emitiendo señales, y todo lo que hayas programado en los minutos previos al sueño se amplifica, se repite, se ancla profundamente. Y lo más sorprendente es que no solo transforma tu mente, también afecta a quienes están energéticamente conectados contigo. Cuando estás despierto, tu cerebro funciona mayormente en ondas beta, rápidas, analíticas, cargadas de lógica, de control mental. Pero al acercarte al sueño, pasas por ondas alfa, luego teta y finalmente delta. Y es entre alfa y teta donde ocurre algo extraordinario. Tu mente consciente se apaga y deja de filtrar información. Y en ese espacio se abre una especie de portal entre tu mente interna y el campo cuántico. Es como si durante ese instante tuvieras acceso directo al panel de control de tu vida emocional. Ahí no hay juicio, no hay resistencia. Lo que piensas, sientes o visualizas en ese momento pasa directo al subconsciente. Y desde ahí comienza a manifestarse. Pero esto no se queda solo en ti. Según la física cuántica, cuando dos personas han compartido un vínculo emocional, una conexión afectiva o incluso una atracción no resuelta, sus campos energéticos permanecen entrelazados por un tiempo. Es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico emocional. Y lo que proyectas desde tu subconsciente en ese estado teta no solo modifica tu propia energía, también toca ese lazo invisible que aún los une, incluso si están lejos, incluso si no hay contacto. Y es por eso que, cuando haces este trabajo justo antes de dormir, la frase que pronuncias no se queda en el aire. Viaja, se graba, se repite, se convierte en una onda emocional que impacta suavemente en la mente subconsciente de esa persona. No como una orden, no como una manipulación, sino como una frecuencia que empieza a sentirse como una necesidad emocional, como un deseo que surge sin razón aparente. Joe Dispenza explica que el campo cuántico responde a la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que proyectas. Si tu pensamiento dice, quiero que me ame, pero tu emoción es miedo, inseguridad o desesperación, el campo no responde con amor. Responde con más ausencia, más distancia, más vacío. Pero si antes de dormir logras alinear tu pensamiento con una emoción real de amor, de gratitud, de certeza, entonces lo que emites en ese momento tiene una fuerza creadora tan profunda que puede romper bloqueos, reactivar vínculos dormidos y despertar amor donde parecía que ya no había conexión. Por eso este instante antes de dormir es tan sagrado, porque no solo estás programando tu propio subconsciente, estás también entrando en el campo energético donde las emociones se comunican en silencio, donde los mensajes no llegan por palabras, sino por vibración. Es ahí donde nace el no sé por qué, pero no puedo dejar de pensarte. Es ahí donde ocurre el soñé contigo y no me lo puedo sacar de la cabeza. Es ahí donde empieza a florecer ese amor silencioso, ese impulso de buscarte, de recordarte, de desearte sin lógica. Y cuando eso ocurre, no es suerte. Eres tú, hablando en el idioma del alma. No necesitas que él o ella entienda cómo ni cuándo. Solo necesitas emitir esa señal cada noche desde el estado correcto, sabiendo que el campo siempre responde a lo que es coherente. Así que sí, esta frase tiene poder. Pero no por las palabras. Tiene poder por el momento en el que la dices, por el estado interno que sostienes mientras la pronuncias, y por la energía que dejas vibrando cuando entras en el sueño profundo. Es en ese instante, cuando tu cuerpo duerme pero tu energía sigue activa, que comienzas a crear esa nueva realidad en la que él o ella empieza a amarte, sin saber por qué. Porque cuando tú conectas con su subconsciente desde el tuyo, no hay lógica que lo detenga. Y si te estás preguntando cómo preparar tu energía para que esa conexión se active cada noche de forma poderosa,
Lo que viene ahora te lo va a revelar paso a paso. Y si ya comprendes que el subconsciente antes de dormir es la puerta directa al campo cuántico y a la mente emocional del otro, lo que ahora necesitas saber es cómo, exactamente, se activa ese vínculo emocional profundo, incluso cuando esa persona está lejos, no responde o pareciera no pensar en ti. Porque es aquí donde muchas personas dudan, se desconectan o abandonan el proceso. Creen que si no hay contacto físico, si no hablan, si no están en presencia uno del otro, no hay conexión posible, pero eso no es cierto. No desde la visión energética que comparte Joe Dispenza, porque la distancia física no interfiere con la conexión vibracional. En el campo cuántico no hay espacio, no hay tiempo, no hay separación. Todo está interconectado por patrones de frecuencia. Y cuando dos personas han compartido emociones, aunque hayan sido breves o no correspondidas, una red energética queda abierta entre ambos. Ese canal existe. Solo necesita ser activado desde el estado correcto. Piensa en una radio. Tú no ves las ondas que llevan la señal de una emisora hasta tu aparato, pero sabes que están ahí. Solo necesitas sintonizar la frecuencia correcta para que esa señal empiece a escucharse. Lo mismo pasa con el amor. Si tú emites desde la frecuencia de la necesidad, del miedo, del ¿por qué no me habla?, solo creas interferencia. Pero si aprendes a emitir desde la certeza, desde la gratitud, desde el amor que ya se siente realizado, entonces comienzas a sintonizar con su subconsciente y esa persona empieza a recibir tu vibración sin filtros ni barreras mentales, incluso si está dormida, incluso si no te ha pensado conscientemente durante semanas, porque el subconsciente no tiene defensas, solo responde a lo que vibra con suficiente claridad y constancia. Y esto no es una idea poética, es un principio que han comprobado en estudios científicos sobre coherencia cardíaca, campos electromagnéticos personales y comunicación no local. Se ha demostrado que el corazón humano emite un campo eléctrico miles de veces más potente que el del cerebro, y que ese campo cambia según lo que sentimos. Cuando tú sostienes pensamientos y emociones de amor verdadero, de gratitud, de plenitud, ese campo se expande. Y cuando lo haces con una intención dirigida hacia una persona con la que has tenido un vínculo, ese campo toca el suyo. Es por eso que, aunque no lo veas, tu vibración está haciendo el trabajo. Está activando en él o ella recuerdos, impulsos, emociones que no puede entender. Un día, de repente, empieza a pensar en ti con fuerza, a soñar contigo, a sentir una inquietud emocional que no logra calmar. Y no sabe que fuiste tú. No sabe que fue tu campo vibracional lo que reactivó ese amor. Solo lo siente, solo lo vive. Y cuando esto ocurre, no es porque lo hayas forzado. Es porque has entendido cómo funciona la creación consciente del vínculo. No desde el ego, no desde la obsesión, sino desde una frecuencia limpia, elevada, coherente. Desde la certeza de que tú no necesitas que esa persona venga a completarte, sino que tú ya eres un canal de amor tan fuerte, tan claro, que lo inevitable empieza a suceder. El campo responde y esa persona comienza a sentir lo que tú ya estás vibrando. Esa es la base del verdadero magnetismo emocional. No atraer desde el deseo de obtener, sino desde el poder de ofrecer una frecuencia que transforma. Y todo esto, por increíble que parezca, se activa con una simple frase, una sola. Pero no dicha desde la boca, sino desde el alma, desde el estado energético que tú eliges sostener justo antes de dormir. Porque cuando combinas este conocimiento con práctica real, con intención enfocada y con el corazón abierto, lo que estás haciendo no es esperar a que el otro te ame. Es crear las condiciones para que el amor vuelva a resonar en él o ella sin poder evitarlo. Y si ya estás sintiendo que esto tiene sentido, que tu energía sí puede influir incluso desde la distancia, entonces lo que viene ahora te va a dar las herramientas exactas para preparar tu campo antes de dormir y convertir esa frase en un canal directo al corazón de la persona que deseas. Porque ahí empieza la verdadera activación. Y es precisamente desde esa conexión invisible,
pero completamente real, donde comienza así a operar el principio más poderoso de todos, que tu energía no se detiene cuando cierras los ojos. Lo que hayas emitido antes de dormir no se apaga con el sueño. Por el contrario, se profundiza, se expande, se repite en bucle dentro de tu subconsciente y desde allí sigue enviando señales al campo energético del otro, sin interrupciones. Porque mientras tu mente consciente descansa, tu campo electromagnético sigue activo, tu cuerpo sigue vibrando y tu corazón sigue pulsando una frecuencia específica, basada en el último estado emocional que sostuviste antes de rendirte al sueño. Y esa frecuencia, si ha sido sembrada con intención y emoción auténtica, se convierte en una transmisión silenciosa que permanece activa durante toda la noche, tocando el espacio emocional del otro, con una consistencia que no puedes lograr durante el día. Esto significa que si te duermes con ansiedad, miedo, tristeza o desesperación por no tener respuestas, eso es lo que se imprime en tu campo. Eso es lo que emites, y eso es lo que el campo cuántico refuerza y replica. Pero si te duermes desde la certeza, la paz, la gratitud por el amor que ya estás viviendo internamente, aunque no haya llegado aún a tu realidad física, entonces lo que proyectas no es vacío, es magnetismo, es una señal coherente que vibra toda la noche. Y esa señal, al estar enfocada en alguien con quien tienes un lazo, un recuerdo, una conexión emocional aunque haya sido breve, llega a él o ella en forma de emoción, no como una frase literal que pueda identificar, sino como una sensación, como un impulso inexplicable, como una imagen que aparece en un sueño y no se borra en todo el día, como una nostalgia que lo invade sin razón. Y tú, sin hacer nada en lo físico, estás siendo la causa de ese efecto. Porque tu energía, bien dirigida, no necesita permiso ni cercanía, solo necesita intención. Joe Dispenza lo dice de forma simple pero contundente: donde va tu atención, va tu energía. Y donde sostienes tu energía, creas una realidad. Así que si tu última atención del día está puesta en una frase cargada de emoción pura, enfocada con claridad hacia el vínculo que deseas fortalecer, y sostenida en un cuerpo relajado, en un corazón agradecido, en una mente sin resistencia, entonces eso es exactamente lo que el campo empieza a organizar. Y lo hace sin lógica, lo hace sin pedirte esfuerzo, porque el campo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Y esa frecuencia, mientras duermes, es mucho más poderosa de lo que imaginas, porque no está siendo interferida por tus dudas, tus ansiedades ni tu necesidad de controlar. Durante el sueño, tu vibración es constante. Tu mente no cambia de dirección a cada minuto como lo hace durante el día. Estás emitiendo desde un lugar de entrega total. Y si esa entrega fue alimentada con una frase que vibra amor, unión, conexión profunda, entonces lo que estás haciendo es sembrar una señal sostenida en el tiempo que llega como una oleada emocional directa a su subconsciente. Y esa oleada, aunque no se perciba conscientemente, empieza a alterar su percepción sobre ti, su estado emocional contigo, su necesidad de acercarse. La gente no se enamora de palabras, se enamora de cómo alguien le hace sentir. Y si tú aprendes a provocar esa emoción desde el silencio, desde el sueño, desde el alma, entonces te conviertes en el generador de ese vínculo, sin siquiera tocarlo. Y aquí es donde el proceso empieza a sentirse mágico. Porque de pronto, esa persona empieza a mostrarte señales. Te piensa, te sueña, aparece en redes, pregunta por ti, envía un mensaje que no esperabas. No porque le hayas hablado, no porque lo hayas buscado, sino porque tu energía ha hecho el trabajo más importante de todos. Recordarle emocionalmente lo que significas, sin decir una sola palabra. Y todo eso empezó en el momento exacto en que te rendiste al sueño con una frase cargada de intención pura. Esa frase no solo quedó en el aire, se convirtió en una semilla viva que siguió creciendo mientras dormías y que ahora está floreciendo en su corazón. Así que si estás listo para sembrar esa semilla con precisión, con claridad,
con poder real, entonces lo que viene a continuación es lo que necesitas saber. ¿Cómo preparar tu campo energético antes de dormir? Para que esa frase se convierta en una transmisión emocional tan poderosa que su subconsciente no pueda ignorarla. Porque no es solo decirla, es quien eres cuando la dices lo que la convierte en una llave, o en nada. Y tú estás a punto de aprender cómo convertirla en la llave que abre su corazón, incluso si no sabe por qué. Y ahora que comprendes que la energía que proyectas mientras duermes no se detiene, que tu campo vibracional sigue enviando señales mientras tu cuerpo descansa, y que esa señal tiene el poder de tocar el subconsciente del otro sin barreras. Necesitas entender que el momento más importante de todo este proceso no es solo decir la frase, sino cómo te preparas antes de hacerlo. Porque lo que le da fuerza real a esa frase no son las palabras en sí, sino la carga emocional y vibracional con la que las emites. Puedes repetir 1000 veces algo sin impacto si lo haces desde el miedo, la ansiedad o la necesidad. Pero una sola vez, dicha desde la calma absoluta, desde una emoción elevada, puede penetrar directo en el campo cuántico y abrir puertas que antes parecían cerradas. Esa es la diferencia entre repetir sin alma o declarar desde el alma, y eso es lo que lo cambia todo. La preparación empieza incluso antes de acostarte, porque tu día crea tu noche. Si durante todo el día estuviste vibrando en carencia, repitiendo pensamientos de «no me llama», «seguro está con otra», «yo no le importo», ese residuo emocional estará presente en ti al final del día, y aunque te sientes a decir la frase, lo harás desde una energía contaminada. Por eso, necesitas empezar a limpiar tu campo emocional unas horas antes. No se trata de forzarte a estar feliz, sino de llevar tu sistema emocional a un estado de mayor coherencia. ¿Cómo se hace? Empieza por bajar el ritmo. Apaga estímulos negativos, redes, discusiones, noticias. En su lugar, pon música suave, sonidos de la naturaleza, palabras que te inspiren. Respira profundo, lento, por la nariz, llevando el aire al abdomen. Exhala más largo de lo que inhalas. Hazlo durante 3 a 5 minutos, con intención. Este simple acto le dice a tu sistema nervioso, estoy a salvo, puedo relajarme, y eso prepara tu cuerpo para emitir desde la calma. Luego cierra los ojos y lleva tu atención al corazón. Sí, literalmente. No al pecho como parte del cuerpo, sino al corazón como centro emocional. Empieza a evocar un sentimiento de gratitud, no por lo que aún no ha llegado, sino por lo que ya tienes. Agradece que tienes esta herramienta. Agradece que sabes algo que antes no sabías. Agradece por el amor que ya está vibrando dentro de ti. Agradece como si ya hubieras recibido esa llamada, ese mensaje, ese reencuentro, como si ya estuvieran juntos, sintiéndose en plenitud, compartiendo desde lo auténtico, y no te limites a pensarlo. Siéntelo, porque aquí está el secreto. La emoción es el combustible de la manifestación. Lo que imaginas crea una imagen, pero lo que sientes con fuerza crea realidad. Y cuando estás en gratitud, no estás pidiendo, estás reconociendo. Y eso te pone en la frecuencia de quien ya tiene, no de quien necesita. Y eso, en el campo cuántico, lo cambia todo. Después de evocar ese estado, visualiza por unos instantes a esa persona no como un objetivo, sino como un ser con alma, con su historia, sus miedos, sus heridas, su corazón. No busques controlarlo. Solo obsérvalo desde el amor. Imagínalo durmiendo, tranquilo, abierto, en un estado de calma donde su subconsciente también está expuesto al campo. Siente cómo tu energía lo abraza en silencio, cómo tu vibración de amor, no de carencia, empieza a rodearlo, como una brisa cálida, como un susurro que no se oye, pero se siente. Y cuando estés completamente dentro de esa emoción, cuando sientas que tu respiración está en paz, que tu corazón está calmado, que tu cuerpo se ha entregado al descanso, entonces estás listo para decir la frase. No antes.
no con prisa, no como quien lanza un hechizo esperando resultados, sino como quien emite una verdad tan real y tan coherente, que el universo entero se alinea para amplificarla. Y si haces esta preparación noche tras noche, aunque al principio no sientas nada especial, estarás reprogramando tu mente, limpiando tus emociones, elevando tu vibración y, lo más importante, activando una conexión energética con esa persona que se va fortaleciendo cada vez más. Y cuando la frase finalmente se pronuncie desde ese lugar profundo, no habrá barrera que la detenga. No porque sea mágica, sino porque tú habrás transformado tu estado interno en el canal perfecto para que esa vibración llegue directo a donde tiene que llegar. Al subconsciente del otro, al recuerdo emocional de lo que tú significas, a la parte de su ser que no puede resistirse al amor real. Porque tú ya no estarás pidiendo amor, estarás emanándolo. Y cuando eso pasa, es solo cuestión de tiempo para que empieces a verlo reflejado. Y una vez que tu campo está limpio, tu cuerpo relajado, tu mente en calma y tu corazón lleno de gratitud, como si ya lo hubieras recibido todo. Es en ese instante sagrado, justo antes de cruzar el umbral del sueño, cuando llega el momento más delicado y poderoso de todo el proceso. Pronunciar la frase, no como quien espera que algo ocurra, sino como quien declara una verdad profunda que ya está sucediendo en el campo invisible. Una afirmación que no pide ni suplica, sino que activa una energía que trasciende el tiempo, el espacio y la lógica. Porque ahora ya sabes que no se trata de convencer a nadie ni de controlar una reacción, sino de comunicarte con el subconsciente de esa persona a través del canal más puro que tienes, tu emoción sostenida en el borde del sueño. Y es ahí, justo ahí, donde pronunciar esta frase tiene el poder de encender una chispa emocional en su interior. Una chispa que tal vez no entienda, pero que va a empezar a sentir cada día con más fuerza. La frase es esta: te siento incluso en mis sueños, y sé que tú me estás sintiendo también, y eso te hace amarme más cada día. No la digas con ansiedad, no la repitas mecánicamente, no busques el resultado inmediato. Solo siéntela, haz que cada palabra se transforme en una vibración. Cuando digas, te siento incluso en mis sueños, imagina que verdaderamente hay una conexión que no se apaga con el sueño, que tu energía lo rodea suavemente en la noche, que él o ella te percibe aunque no sepa cómo. Cuando digas, y sé que tú me estás sintiendo también, no dudes, no lo cuestiones. Decláralo como una certeza energética. Aunque no haya pruebas, aunque no te haya escrito, aunque parezca distante, siente que en su corazón hay una parte que está empezando a resonar contigo. Y cuando digas, y eso te hace amarme más cada día, hazlo con la convicción de quien ya lo está viviendo, como si ese amor ya estuviera creciendo en él o ella, como una semilla que empieza a brotar desde lo profundo. Una vez dicha, no hagas nada más. No pienses en cuándo se dará. No te quedes esperando señales. Simplemente entrégate al sueño, porque el poder no está en repetir, está en la coherencia, está en la vibración, está en la fe sin ansiedad. En el campo cuántico, lo que sostiene sin presión es lo que se manifiesta más rápido. Mientras más intentes controlar, más alejas. Mientras más sueltes y confíes, más magnetismo generas. Y es por eso que esta frase, dicha solo una vez cada noche, pero desde ese estado profundo de conexión emocional, tiene la capacidad de instalarse como un eco emocional en la mente subconsciente del otro, donde no hay defensas, donde no hay justificaciones, donde solo existen emociones que piden ser comprendidas. Y con el paso de los días, si mantienes esta práctica con intención, con amor propio y sin desesperación, notarás cómo algo empieza a cambiar. Tal vez al principio sea muy sutil, una sensación interna tuya de mayor paz, de seguridad, de conexión contigo mismo. Pero luego, como si algo lo impulsara sin explicación, esa persona podría empezar a mostrarte señales, un mensaje inesperado, una coincidencia mágica,
un recuerdo que te menciona, un cambio en su actitud. Y eso no será casualidad. Será el reflejo de todo lo que sembraste noche tras noche mientras él o ella dormía, sin saber que tu energía estaba creando un puente emocional silencioso, pero imparable. Porque el subconsciente no necesita lógica, solo responde a lo que se le repite con fuerza, con intención, con emoción. Y tú, cada vez que dices esta frase, estás instalando una memoria emocional nueva en su interior. Una imagen tuya que le genera atracción, paz, deseo, cercanía, incluso si conscientemente aún no puede entender por qué. Así que si decides usar esta frase, hazlo con la reverencia que merece. No como un hechizo, sino como un acto de creación consciente. Porque ahora ya sabes lo que muy pocos entienden, que el verdadero amor no se impone ni se mendiga. Se proyecta desde dentro y se activa en el otro cuando tú ya lo estás sosteniendo en ti. Y si logras decir esta frase desde ese nivel de conciencia, el amor que buscas ya no será algo que tengas que perseguir. Será algo que inevitablemente empezará a venir hacia ti, sin freno, y te lo demostrará. Y para que termines de entender que esto no es solo teoría o una bella idea espiritual, sino algo que está ocurriendo en la vida real de personas que, como tú, decidieron dejar de buscar respuestas afuera y comenzar a trabajar su energía desde adentro. Quiero contarte uno de los muchos casos de éxito que han nacido de esta práctica. Una mujer, a la que llamaremos Camila, llegó a este proceso luego de meses de sentirse rechazada, ignorada y emocionalmente vacía. Había terminado una relación que, aunque corta, fue intensa. Su expareja se distanció repentinamente y ella quedó en un limbo emocional donde no sabía si era correcto soltar o seguir esperando. Probó escribirle, buscarle indirectamente, incluso desaparecer para ver si él reaccionaba. Nada funcionó, hasta que se topó con esta técnica. No tenía muchas expectativas, pero sintió que no perdía nada con intentarlo, siempre y cuando pudiera soltar la necesidad de controlar el resultado. Camila comenzó cada noche con el mismo ritual que tú estás aprendiendo: respiración lenta, cierre de estímulos externos, conexión con su corazón, visualización desde el amor y no desde la ausencia. Y justo antes de dormir, decía la frase con total presencia: te siento incluso en mis sueños, y sé que tú me estás sintiendo también, y eso te hace amarme más cada día. No lo hacía desde la desesperación de que él regresara, sino desde un lugar interno de reconexión con su propia capacidad de amar sin miedo. No esperaba nada, solo sostenía la vibración. La primera noche no sintió nada especial, la segunda, solo un poco más de paz, pero la tercera, algo ocurrió. Soñó con él. En el sueño, él la abrazaba, la miraba con una ternura que no recordaba haber sentido despierta. Se despertó con lágrimas, no de tristeza, sino de certeza. Sintió que algo se había movido, pero lo más impactante vino ese mismo día. Alrededor de las 5 de la tarde recibió un mensaje. Era él. Decía: soñé contigo anoche. Fue tan real que tuve que escribirte. No fue un mensaje cualquiera. No fue un simple hola. Fue una reacción directa a lo que ella había empezado a proyectar. Él no lo sabía. No entendía por qué de pronto había tenido ese sueño, ni por qué al despertar sentía una necesidad inexplicable de contactar con ella. Pero Camila sí lo entendía, porque había sido testigo de su propio proceso vibracional. Ella no lo había buscado, no lo había provocado desde el ego, lo había sembrado desde su energía, y esa conexión silenciosa, poderosa, sostenida durante 3 noches, había logrado lo que ningún mensaje directo había conseguido: activar el recuerdo emocional que él tenía de ella, sin que se diera cuenta. Y eso fue solo el comienzo. Desde ese día su comunicación empezó a fluir de nuevo, pero esta vez desde un lugar distinto. Ya no era ella la que insistía, era él quien proponía, quien preguntaba, quien quería saber más. No porque ella lo hubiera convencido, sino porque su subconsciente ya lo sentía atraído hacia una versión de ella
mucho más conectada consigo misma, más amorosa, más magnética. Él sentía la diferencia sin poder explicarla. Y ese es el verdadero efecto de esta práctica. No solo te ayuda a recuperar vínculos, sino que lo hace desde un lugar elevado, donde no hay manipulación, sino amor real. Porque la persona que tú atraes a través de esta frecuencia ya no está respondiendo a tus carencias, está respondiendo a tu poder. Y lo más hermoso de esta historia es que Camila no lo usó como un truco, lo usó como una herramienta para recuperar su energía personal, su fe, su capacidad de amar sin apego. Y lo que ocurrió afuera fue solo el reflejo inevitable de eso. Así que, si estás dudando de si esto puede funcionar para ti, si piensas que tu caso es diferente o que ya es tarde, entiende algo muy profundo. No hay distancia ni resistencia que la energía coherente no pueda atravesar. Si decides hacer este trabajo desde el alma, si sostienes la intención sin prisas, sin desesperación, con amor profundo y vibración clara, entonces lo que ahora parece lejano o imposible empezará a acercarse de formas que no puedes imaginar. Y todo comenzará con una frase, una sola, dicha desde el corazón correcto, en el momento correcto, con la energía correcta, justo como lo estás a punto de seguir haciendo tú. Y si bien esa experiencia como la de Camila parece mágica, lo que realmente la sostuvo no fue solo lo que hizo antes de dormir, sino lo que eligió hacer al despertar. Porque aquí es donde muchas personas, sin darse cuenta, comienzan a sabotear lo que han sembrado en la noche anterior. Creen que porque dijeron la frase, el resultado debe llegar inmediato. Y al no verlo, se levantan con ansiedad, con duda, con impaciencia. Y todo lo que habían construido vibracionalmente durante la noche comienza a deshacerse por completo. Y esto ocurre porque el subconsciente, al igual que una semilla sembrada en la tierra, necesita tiempo, nutrición emocional y, sobre todo, coherencia para germinar y dar frutos. Si plantas una semilla en tierra fértil pero al día siguiente la desentierras para ver si ya brotó, la estás matando. Lo mismo ocurre con tu campo cuántico. Si al despertar, lo primero que haces es buscar el teléfono, entrar en redes, revisar si te escribió, y al no ver nada te frustras o entras en tristeza, estás enviando un mensaje contradictorio al universo. No confío, no está funcionando, estoy en carencia. Y esa energía neutraliza por completo la señal que activaste antes de dormir. Por eso, el verdadero arte está en lo que haces al día siguiente. Y no se trata de fingir indiferencia. Se trata de sostener la frecuencia emocional desde la cual emitiste la frase la noche anterior. Si al dormirte lo hiciste desde el amor, la gratitud, la certeza, al despertar necesitas mantener ese mismo campo vibracional. ¿Cómo se hace eso? Con acciones conscientes. Al abrir los ojos, antes de tocar el teléfono, respira profundo y agradece. Agradece como si ya estuvieras viviendo el amor que deseas. Agradece como si esa persona ya hubiera respondido. No desde la expectativa, sino desde la convicción de que el campo cuántico ya está trabajando a tu favor. Luego, repite mentalmente la misma frase, no como una orden, sino como una reafirmación silenciosa. Te siento incluso en mis sueños, y sé que tú me estás sintiendo también, y eso te hace amarme más cada día. Dila con una sonrisa suave, con tranquilidad, sin apego al resultado. Deja que se convierta en tu frecuencia, no en tu urgencia. Después, enfócate en vivir tu día desde ese mismo estado. No pongas toda tu atención en esperar respuestas. No conviertas tu deseo en una prisión. Crea belleza en tu rutina. Enfócate en ti. Haz cosas que eleven tu energía. Mantén tu entorno en armonía. Porque el mensaje que le das al universo al hacer esto es claro. Yo ya estoy en amor. No necesito perseguirlo. Yo ya soy quien merece recibirlo. Y esa es la señal más poderosa que puedes emitir. Las personas que más magnetismo generan no son las que ruegan ni esperan, sino las que ya vibran como si lo que desean ya fuera suyo. Es ahí donde el campo responde más rápido.
porque lo que estás proyectando no es necesidad, sino congruencia. Además, recuerda que los cambios vibracionales se procesan primero en lo invisible. La persona que amas puede estar empezando a sentirte, a soñarte, a pensar en ti sin entender por qué. Pero si tú rompes la secuencia por impaciencia, si bajas la frecuencia, si entras en duda constante, estás interrumpiendo ese eco emocional que estabas creando. Por eso, tu tarea al día siguiente no es hacer más, sino sostener más profundamente lo que ya sembraste. Y si repites este patrón día tras día, si cada noche siembras con claridad y cada mañana vives desde la certeza, no solo vas a atraer el contacto que deseas, vas a recibirlo desde una nueva versión de ti que sabrá sostenerlo, disfrutarlo y expandirlo. Así que no subestimes la mañana. No des por hecho que lo importante ocurre solo antes de dormir, porque lo que haces después define si la señal se mantiene o se interrumpe. Y tú ya sabes lo que se siente sembrar con intención. Ahora estás aprendiendo a cultivar con presencia. Y en muy poco tiempo, verás cómo eso que parecía distante comienza a moverse. Y no tendrás que hacer nada más. Solo mantener la vibración. Porque cuando vibras como si ya lo tuvieras, el universo tiene que reflejarlo. No por arte de magia, sino porque ya estás en la frecuencia de lo que deseas. Y eso no se puede resistir. Y cuando logras sostener esa vibración no solo en la noche, sino también al despertar y a lo largo del día, comienzas a activar uno de los mecanismos más fascinantes del subconsciente humano, el efecto espejo. Porque todo lo que tú sientes profundamente, todo lo que tú vives internamente como real, no solo transforma tu campo vibratorio, sino que también se proyecta en la mente subconsciente de la persona con la que estás energéticamente conectado. Y esto sucede no porque esa persona se dé cuenta conscientemente, sino porque en su interior comienzan a activarse emociones, memorias y sensaciones que resuenan con la frecuencia que tú estás emitiendo de forma constante. Es como si, al tú sostener el amor dentro de ti, él o ella empezara a verse reflejado en esa imagen amorosa que tú proyectas. Una imagen que no puede ignorar porque no viene desde el control ni desde la insistencia, sino desde una vibración tan real, tan viva, que el subconsciente lo toma como propio. Aquí es donde ocurre lo que muchas personas relatan como: no entiendo por qué, pero empecé a pensar todo el tiempo en ti, o no sé por qué soñé contigo después de tanto tiempo, o me acordé de ti sin ninguna razón. Pero tú ya sabes cuál es la razón. Es ese reflejo que estás sosteniendo todos los días, en silencio, desde lo invisible, que empieza a manifestarse como un eco emocional en su mente, como un recuerdo emocional que no se puede explicar. Porque el subconsciente no distingue entre realidad física y emoción sentida. Si tú sostienes una emoción con suficiente intensidad y continuidad, el subconsciente de la otra persona la empieza a recibir como un espejo interno. Y ahí comienza lo más poderoso, el deseo genuino de reconectar. No porque lo estés buscando con insistencia, sino porque él o ella empieza a sentir espontáneamente lo que tú ya has instalado en el campo energético compartido. Y lo más interesante es que este proceso se potencia aún más cuando tú ya no dependes del resultado externo. Cuando simplemente te conviertes en el canal vibracional de ese amor. Porque ahí ya no estás pidiendo algo que no tienes, estás ofreciendo algo que tú ya eres. Y cuando tú eres amor, paz, certeza, plenitud, eso es lo que el otro empieza a ver reflejado. Incluso sin saber que viene de ti. Comienza a extrañarte sin entender por qué. Empieza a recordar los momentos que compartieron con una carga emocional mucho más intensa. E incluso puede llegar a reinterpretar situaciones del pasado desde una nueva perspectiva emocional. Todo eso ocurre dentro de él o ella, sin que tú tengas que hacer absolutamente nada en lo físico, porque la transformación más poderosa siempre ocurre primero en el plano invisible. Además, es importante que entiendas que este efecto espejo no es control mental ni manipulación, es resonancia. Tú no estás obligando al otro a sentir nada.
Solo estás ofreciendo una frecuencia tan coherente y amorosa que su subconsciente, si hay un vínculo emocional previo, la reconoce y responde. Y esto explica por qué muchas veces, después de días o semanas de practicar esta técnica, la persona que parecía olvidarte de pronto se conecta, busca saber de ti, o comienza a sentirse más vulnerable emocionalmente. Es como si algo dentro de él empezara a rendirse ante una energía que no puede resistir, porque no viene del ego ni de la urgencia, sino de una fuente más profunda, más verdadera. Y cuando eso sucede, lo más importante es que tú estés preparado para sostener esa vibración, porque no se trata solo de atraer, sino de ser capaz de mantener la calidad de energía que generó esa reconexión. Por eso esta práctica no solo transforma tus relaciones, también te transforma a ti, porque al sostener durante días una vibración elevada de amor incondicional, de certeza, de gratitud, estás reprogramando tu mente, tu corazón, tu sistema nervioso. Estás convirtiéndote en una nueva versión de ti mismo, una versión que ya no depende de lo que el otro haga o no haga, sino que vive desde un centro tan firme, tan en paz, que lo que venga desde afuera no define tu valor, sino que simplemente se alinea con lo que tú ya estás siendo internamente. Así que sí, el espejo funciona, y tú lo estás activando cada noche, con tu intención, con tu presencia, con tu frase, con tu vibración. No lo subestimes, porque en el mundo del subconsciente, lo que tú sostienes con suficiente fuerza y pureza, siempre, tarde o temprano, se refleja de vuelta hacia ti en formas que ni siquiera podrías imaginar. Y eso es exactamente lo que estás preparando ahora. Una imagen tan poderosa de amor que su mente, sin saber por qué, empezará a verla y a buscarla. Y para que comprendas aún más el impacto real de este reflejo subconsciente del que hablamos, quiero contarte otro caso, esta vez de una historia que podría parecer imposible, si no entendieras todo lo que hemos desglosado hasta aquí. Se trata de Diego, un hombre que llegó a esta práctica en un punto de absoluta resignación. Había pasado por una ruptura confusa, sin cierre claro. Su expareja había terminado la relación de manera abrupta, con palabras frías, diciendo que necesitaba espacio y que no sentía lo mismo. Él respetó su decisión, pero por dentro no podía dejar de sentir que ese amor no estaba muerto. Había momentos que seguían vivos en su mente, señales que intuía, una conexión que sentía no resuelta. Durante semanas trató de ignorarlo, de distraerse, pero cada vez que se quedaba solo, esa presencia volvía, como si su alma supiera que algo seguía activo más allá de lo visible. Fue entonces cuando decidió probar esta práctica. No buscaba recuperarla desde el dolor, sino entender si realmente había una conexión que aún podía ser reactivada desde otro plano. Empezó el ritual cada noche con respeto, con una intención limpia. Respiraba profundo, agradecía por todo lo que esa relación le había enseñado, y justo antes de dormir, sin miedo, sin prisa, pronunciaba la frase: «Te siento incluso en mis sueños, y sé que tú me estás sintiendo también. Y eso te hace amarme más cada día». Al principio no pasaba nada, pero él no se desesperó. Siguió noche tras noche, sin esperar nada concreto. Solo lo hacía como quien riega una semilla invisible. Y entonces, al quinto día, ocurrió lo inesperado. Era la madrugada cuando recibió un mensaje. Ella le escribía sin filtros, con el corazón abierto. «No sé qué me está pasando. Esta semana no puedo dejar de soñarte. Hoy me desperté llorando, y no lo entiendo. Sentí que estabas conmigo. Sentí tu abrazo. Sentí tu amor». Él no lo podía creer. No porque dudara del proceso, sino porque jamás pensó que se manifestaría con tanta fuerza emocional. Ella, la misma persona que había sido tan fría, ahora le estaba hablando desde un lugar completamente diferente. Como si algo dentro de ella hubiese sido tocado, reactivado, removido a un nivel profundo. No era solo un mensaje. Era un reflejo exacto de la vibración que él había estado sosteniendo en silencio. Era la prueba de que su energía,
proyectada con amor durante varias noches, había viajado hasta su subconsciente sin ningún esfuerzo físico. A partir de ahí, todo cambió. Comenzaron a hablar con honestidad, desde la vulnerabilidad. Ella le confesó que había sentido una especie de presencia cálida en sus sueños, como si él nunca se hubiera ido, como si algo la abrazara por dentro. Él no necesitó explicarle el proceso, solo escuchó, porque sabía que eso era lo que había estado construyendo sin palabras. Un puente invisible que la hizo recordar, sentir, conectar desde un lugar emocional que ya no podía negar. Y no fue una historia de regreso inmediato o de cuentos de hadas, pero sí una transformación emocional tan clara, tan verdadera, que les permitió volver a conectar desde un nivel que nunca antes habían alcanzado, con más conciencia, más respeto y sobre todo, más amor real. Este caso, como tantos otros, demuestra algo clave. Cuando tú haces el trabajo interno sin ansiedad, sin forzar, sin buscar manipular, el campo energético responde, tal vez no siempre de la forma exacta que esperas, pero siempre de la manera que más se alinea con tu vibración más coherente. Porque el subconsciente del otro no responde a tus deseos, responde a tu frecuencia. Y cuando esa frecuencia viene limpia, desde la gratitud, desde el amor, desde la certeza de que ya eres completo, entonces lo que proyectas empieza a tocar el alma de quien alguna vez te sintió, te amó, te pensó. Y lo empieza a hacer de nuevo, sin saber por qué. Y tú no necesitas más explicaciones. Porque mientras más te conectes con tu verdad interna, mientras más repitas esta frase cada noche como un acto de amor silencioso, más verás cómo la vida te responde. Porque esto no es solo una práctica para atraer a alguien más. Es un entrenamiento para convertirte en un imán emocional de lo que realmente mereces. Y cuando eso se vuelve tu forma de vivir, no hay conexión que puedas perder. Solo hay vínculos que se transforman, que regresan o que se reemplazan por algo aún mejor. Y todo comienza con una intención clara, una frase sencilla y un compromiso profundo contigo mismo. Ahora, es posible que estés escuchando todo esto y sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad, preguntándote qué pasa si no ves resultados inmediatos. Quizá pienses que si después de decir la frase y hacer todo el proceso no recibes ese mensaje, esa llamada o esa señal, entonces no funciona, o peor aún, que tú no estás haciendo algo bien. Pero aquí está una verdad profunda que pocos te dirán. El tiempo de la manifestación no siempre responde a tu calendario mental. No se trata de que la práctica no funcione, sino de que el universo, y sobre todo el subconsciente de la otra persona, tiene sus propios tiempos de procesamiento, de apertura y de liberación de bloqueos emocionales. Y eso es completamente normal. Muchas veces, la ausencia de resultados visibles no significa que no estés haciendo un trabajo poderoso. De hecho, lo más común es que durante ese tiempo estés reprogramando tú mismo mucho más de lo que imaginas. El proceso de sostener una vibración alta de amor, gratitud y certeza implica cambios internos profundos, sanación de heridas, liberación de miedos, expansión de tu confianza y autoestima. Estos cambios no solo afectan la relación que deseas atraer, sino que transforman toda tu vida, abriendo espacio para que llegue algo verdaderamente sano y alineado. Por eso, aunque no veas una llamada o un mensaje en la semana, puede que estés construyendo una base emocional y energética que sostendrá el amor cuando finalmente llegue, evitando que se repitan patrones dañinos. Además, el subconsciente de la otra persona también tiene sus propias resistencias. Tal vez existan miedos, dudas, heridas no sanadas, o simplemente un periodo de confusión que debe ser respetado para que la conexión no se quiebre. La energía que emites puede estar atravesando esas barreras invisibles y trabajando en ellos sin que tú lo notes. Recuerda que esto no es magia instantánea ni manipulación mental. Es un proceso de resonancia y rearmonización que puede tomar tiempo para que la otra persona pueda abrirse de verdad a sentir lo que tú estás proyectando. Por eso, la paciencia es no solo una virtud,
sino una herramienta esencial en este camino. Y aquí está la clave para no caer en la trampa de la frustración o el desánimo. No repitas la frase por desesperación ni por intentar acelerar el proceso. Decirla una vez, desde un lugar de calma y certeza, tiene más poder que repetirla 1000 veces con ansiedad. Cuando repites algo desde la necesidad, estás enviando una señal de falta, y eso crea más resistencia. En cambio, cuando la dices una sola vez, sostenida en una emoción auténtica, dejas que esa energía se instale y fluya libremente. El universo responde mejor a la calidad que a la cantidad. Y tú necesitas sostener esa calidad en tu interior, sin depender del reflejo inmediato. Por eso, si sientes que aún no sucede nada, no significa que estés fallando. Significa que estás en el proceso. Y el proceso es donde ocurre la verdadera transformación. En lugar de buscar señales externas, enfócate en cómo te sientes contigo mismo, en cómo va cambiando tu vibración día a día, en cómo empiezas a verte y a amarte con mayor profundidad. Esa es la semilla que, cuando esté suficientemente arraigada, hará florecer la relación que deseas en el momento perfecto. Y no solo eso, sino que te preparará para recibirla desde un lugar más sano, más libre y más auténtico que cualquier intento de control o presión podría lograr. Así que recuerda, lo invisible es tan real como lo visible. Lo que no ves, pero sientes en tu interior, está trabajando silenciosamente a tu favor. Mantente firme, mantente en calma y deja que el proceso siga su curso. Porque cuando menos lo esperes, lo que parecía lejano comenzará a manifestarse, y lo hará desde una vibración tan poderosa que nadie podrá frenarla. Y ese será el momento en que entenderás que todo el trabajo valió la pena. Y entendiendo que el proceso puede tomar tiempo y que la manifestación no siempre ocurre en el instante que esperamos, la pregunta crucial ahora es: ¿cómo mantienes esa vibración alta y constante para que la energía siga fluyendo sin interrupciones? Porque la realidad es que mantener un estado interno coherente no es fácil, especialmente cuando las circunstancias externas pueden ser desafiantes y cuando la mente tiende a distraerse con dudas, miedos o inseguridades. Por eso, la verdadera diferencia entre quienes logran atraer el amor que desean y quienes se quedan estancados no está en repetir la frase una y otra vez, sino en construir hábitos diarios que sostengan tu energía y tu enfoque en un nivel elevado, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Primero, es fundamental que reconozcas que tu vibración no solo depende de un momento al día, sino de todo lo que haces a lo largo de tu jornada. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción, alimenta o desgasta la energía que estás irradiando. Por eso, necesitas crear un ambiente interno y externo que te apoye en ese propósito. Eso implica cuidar tu salud física con buena alimentación, descanso y movimiento, porque tu cuerpo es el vehículo que sostiene tu energía. También implica entrenar tu mente a través de prácticas de meditación, respiración consciente y afirmaciones positivas que te mantengan alineado con el amor propio y la gratitud, que son la base para que cualquier manifestación externa sea sólida y duradera. Además, la calidad de tus relaciones y la energía de las personas que te rodean influyen directamente en tu vibración. Es necesario que te rodees de quienes te apoyen, te inspiren y eleven tu energía, y que limites el contacto con personas tóxicas o ambientes negativos que drenan tu poder. Recuerda que la energía es contagiosa, y mientras más te expongas a vibraciones positivas, más fácil será mantenerte en el estado óptimo para atraer lo que deseas. Por eso, es recomendable dedicar tiempo a actividades que te apasionen, que te conecten con tu esencia y que te permitan expresarte libremente, porque cuando estás en tu propósito, la energía fluye con naturalidad y magnetismo. Otra estrategia fundamental para sostener tu vibración es cultivar el desapego. Esto no significa indiferencia, sino confianza profunda en que el universo está trabajando a tu favor, independientemente de lo que pase en el exterior. El desapego te libera de la ansiedad de resultados,
te permite disfrutar del proceso y te coloca en una posición de poder donde ya no estás a merced de las circunstancias. Cuando practicas el desapego, tus emociones se estabilizan, tu mente se calma y tu campo energético se vuelve impenetrable a las dudas y al miedo, lo que hace que la señal que envías sea mucho más clara y fuerte. Finalmente, es vital que reconozcas y celebres cada pequeño avance, cada momento de paz, cada instante en el que te sientes conectado contigo mismo y con tu poder interior. Celebrar no es solo una forma de gratitud, sino una manera de reforzar esa vibración y enviar al universo la señal de que estás listo para recibir aún más. Recuerda que la manifestación es un proceso acumulativo y que cada paso, por pequeño que parezca, es un triunfo en el camino hacia el amor que deseas atraer. Por eso, si integras estas prácticas en tu vida diaria, si haces de cuidar tu energía un compromiso real, no solo estarás preparando el terreno para que la persona que deseas se enamore sin poder evitarlo, sino que estarás creando una vida llena de amor, plenitud y autenticidad. Y esa es la verdadera transformación que este proceso ofrece. No solo la llegada de alguien a tu vida, sino la llegada de tu mejor versión al mundo. Una versión magnética, segura y llena de amor que nadie podrá resistir. Y si ya has entendido que mantener una vibración alta y constante es fundamental para que la frase que dices antes de dormir haga su efecto, y que esto no es un acto aislado sino un proceso continuo de evolución personal, entonces llega el momento de integrar esta práctica en tu vida diaria de forma permanente. Porque el verdadero poder no está en hacerlo una vez, ni en repetirlo de forma mecánica durante unos días. Está en hacer de esta conexión consciente con tu energía y con la vibración del amor un estilo de vida, un hábito sagrado que te acompañe sin importar las circunstancias externas. Integrar esta práctica para siempre implica un compromiso contigo mismo. Es decidir que tu bienestar emocional, tu amor propio y tu paz interior serán la prioridad, y que esa prioridad se reflejará en cada pensamiento, palabra y acción que emprendas. Esto significa que cada noche, antes de dormir, te reservarás un espacio para ti, para reconectarte con esa energía elevada, para respirar, agradecer y pronunciar la frase con la intención y el estado emocional que ya conoces. Pero también implica que durante el día te mantendrás atento a tus estados internos, aprendiendo a corregir pensamientos negativos, a soltar lo que no te sirve y a nutrir tu campo energético con prácticas que te eleven y te mantengan en coherencia con el amor que deseas atraer. Esta integración también requiere que aprendas a observar tus emociones sin juzgarlas, a aceptarlas como parte del proceso y a entender que cada reto o duda es una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento y crecimiento. Porque la energía que emites no es solo el reflejo de lo que deseas, sino también el resultado de cómo gestionas tus propias emociones y pensamientos. Si logras cultivar la paciencia, la compasión contigo mismo y la confianza en el proceso, entonces estarás creando un terreno fértil para que cualquier manifestación llegue sin resistencia ni bloqueos. Además, hacer de esta práctica un estilo de vida implica que entiendas que el amor que atraes será siempre un reflejo del amor que te das a ti mismo. Por eso, mientras más te valores, más auténtico y pleno te sientas, más magnético serás para atraer relaciones que te nutran y te eleven. Y ese magnetismo no solo se manifestará en la persona que hoy piensas o deseas, sino que abrirá las puertas para que lleguen a tu vida conexiones y oportunidades que quizás nunca imaginaste. Porque cuando vibras en coherencia con tu mejor versión, el universo conspira a tu favor de maneras sorprendentes y milagrosas. Así que si decides hacer este compromiso contigo, si decides que no dejarás que las dudas o la impaciencia te desvíen, sino que cada día alimentarás tu energía con amor, gratitud y presencia, entonces estarás no solo activando el amor que deseas, sino transformando tu vida entera. Esta práctica dejará de ser un simple ritual para convertirse en la base sólida sobre la cual construirás todas tus relaciones y experiencias futuras. Y cuando eso ocurra,
Ya no habrá frase mágica ni técnica secreta que necesites, porque simplemente serás una fuente inagotable de amor y energía positiva que atrae todo lo bueno de forma natural y constante. Esta es la verdadera invitación que Joe Dispenza nos hace a través de sus enseñanzas, a no conformarnos con esperar pasivamente que el amor llegue, sino a tomar el control consciente de nuestra energía, a alinearnos con la frecuencia que queremos vivir y a crear desde adentro la realidad que soñamos. Y tú ahora tienes en tus manos la llave para empezar ese camino, para abrir esa puerta y para vivir el amor que mereces. Solo necesitas seguir caminando con fe, coherencia y amor hacia ti mismo, y todo lo demás empezará a fluir. Y después de haber recorrido juntos este camino profundo y transformador, después de entender cómo una simple frase dicha, con el corazón correcto antes de dormir, puede generar un efecto tan poderoso que hará que esa persona se enamore sin poder evitarlo, llega el momento de tomar acción consciente y decidida. Porque conocer el proceso y sentir su potencial es solo el primer paso. El más importante es dar ese paso con intención firme y compromiso real contigo mismo. Ahora que sabes cómo preparar tu energía, cómo activar el campo cuántico, cómo sostener la vibración y cómo mantenerla día a día, la invitación que te hago es a que empieces, hoy mismo, esta noche, a poner en práctica todo lo que hemos explorado. No importa en qué punto estés, no importa cuánto tiempo haya pasado o las circunstancias que te rodeen. Lo que importa es que ahora tienes las herramientas para crear una realidad diferente. Una realidad donde el amor que deseas no es un sueño lejano, sino una posibilidad concreta que se está activando en cada momento que dedicas a ti. Porque cuando decides ser coherente, cuando eliges elevar tu energía y mantenerla firme, no solo atraes a esa persona que deseas, sino que también empiezas a manifestar un nuevo nivel de amor propio, confianza y plenitud que transforma toda tu vida. Y esa transformación es la base sólida sobre la que se construyen las relaciones auténticas, duraderas y felices. Quiero que te comprometas a hacer de esta práctica un ritual sagrado, a regalarte esos minutos antes de dormir, para conectar con tu mejor versión, para agradecer, para visualizar y para pronunciar esa frase con toda la intención y emoción que puedas. Y si ya lo has hecho antes, te invito a que lo hagas con una nueva conciencia, con una energía renovada, porque cada noche es una nueva oportunidad para sembrar y para recibir. Recuerda que no estás solo en este proceso. Somos muchos los que hemos encontrado en estas enseñanzas un camino hacia el amor auténtico y hacia la creación consciente de nuestra realidad emocional. Y te invito a que compartas tu experiencia, tus dudas, tus avances, porque al hacerlo no solo te ayudas a ti mismo, sino que inspiras y sostienes a otros en su camino. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que te ayude a profundizar en este camino, activar tu energía y manifestar no solo el amor, sino toda la abundancia y felicidad que mereces. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas entregas, donde exploraremos más técnicas, más secretos y más testimonios reales que te ayudarán a mantenerte enfocado y motivado. Y por último, déjanos un comentario abajo contándonos qué te gustaría lograr con esta práctica. ¿Qué experiencias has tenido con la ley de la atracción o con el poder del subconsciente? Porque tu historia puede ser la chispa que encienda la transformación en alguien más. Así que recuerda, esta noche, justo antes de dormir, respira profundo, conecta con tu corazón, siente gratitud y pronuncia esa frase poderosa con certeza y amor. Porque cuando haces esto, no solo estás enviando una señal al universo, estás enviando un mensaje directo al alma de esa persona que tanto deseas y estás activando una fuerza tan irresistible que no podrá frenarse ni evitar amarte. Confía en el proceso. Mantente firme y prepárate para recibir ese amor sin freno, ese amor que te demostrará lo que siempre has merecido. Empieza hoy mismo. Tu nueva realidad está a solo una frase de distancia.